Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes. Celebramos el viernes de la Santa Pasión del Señor. Si ustedes fueron a la iglesia, participaron del Vía Crucis, entonces no tendremos necesidad de leer el Evangelio, además porque es un Evangelio muy largo, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 42. Sin embargo, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta esta hora? ¿Tiene un motivo? El motivo es que ustedes ya fueron, ya lo vivieron. Sin embargo, me gustaría pues que juntos analizáramos sobre estos personajes de los cuales hemos escuchado. En este evangelio, en lecturas, escuchamos a varios personajes. No podemos dejar pasar casi el primer personaje, que es Judas, aquel que estuvo con Jesús caminando. Sin embargo, Judas el traidor también fue a ese huerto de los olivos, donde Jesús estaba orando con sus discípulos. Alguien que convivió con Jesús y lo traicionó. Alguien que estuvo dentro de la iglesia y se ha ido, ha traicionado al Señor. Alguien que se decía, yo cuando era católico, pero más bien nunca profundizaste tu fe. No me vengas ahora a decir que eras tal cosa cuando eras católico, sino que más bien traicionaste a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cómo hemos vivido entonces ahora? ¿Te habías preguntado esto durante el día? ¿Habrás pensado en aquello también? Y no solo él, estaremos viendo también a varios personajes. En el caso, pues, también de Pedro. Pedro que en ese mismo lugar, un personaje también atrabancado, alguien que dijo que iba a dar la vida por Jesús, alguien que pensaba entregarlo todo y a las primeras pruebas se ha retirado, ha preferido mejor huir de la situación porque no lo trataron bien en un ministerio, porque no lo trataron bien en la iglesia, porque no lo saludaron, porque el padre le dijo que no tenía tiempo, porque nadie le hizo caso, pero se decía muy dentro de la iglesia. Alguien que decía que estaba dispuesto a dar la vida por él. Y a las primeras críticas se ha marchado. Encontramos pues a este personaje también que es Simón Pedro. Y no solo eso, veremos qué más va a pasar adelante. Judas no sube pues solo, sube con un batallón, sube con el comandante, con los criados de los sumos sacerdotes, lo apresan, se lo llevan a Anás y luego a Caifás, lo andan trayendo de uno a otro. Así somos y muchos, así son con la palabra de Dios. De un lado traen una cosa, del otro lado traen otra cosa y van agarrando de lo que les gusta, mas no quieren escuchar la verdadera palabra de Cristo. Volvemos a encontrar pues más adelante a Simón Pedro, aquel que decía que iba a dar la vida por él, por Jesús, aquel que hace un momento acabamos de escuchar y de ver que pues quiso defender a Jesús,
Y bien, ¿a dónde está Jesús y a dónde está Pedro en estos momentos? Pedro lo sigue de lejos. ¿Qué está pasando? Ha dejado solo al Señor. Lo ha dejado solo. No quiere que lo miren. No quiere pues estar cerca ya de él, sino que lo está siguiendo de lejos. Y no solo él, va otro discípulo. Ese otro discípulo ponle un nombre. Ponle tu nombre más bien. ¿Lo sigues de cerca, Jesús, o lo sigues de lejos? ¿A dónde estás tú? Jesús nos dice que siempre habló abiertamente al mundo, enseñando en las sinagogas y nunca se anduvo escondiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado abiertamente de nuestra fe? De decir que Cristo vive, de defender el Evangelio, de decir Cristo es el Señor, porque hoy muchos profesan o dicen profesar su fe, dicen que confían en Dios y no se acercan a Él, no comulgan, no van a la iglesia, no hablan abiertamente, más bien no viven abiertamente su fe. Y seguimos más adelante en este evangelio, en el cual Jesús está ya pues en manos de los soldados y vuelve a resurgir Pedro. Pedro por tercera vez lo niega. No, yo no lo conozco. ¿Tú cuántas veces lo has negado? ¿Tú cuántas veces has renegado de tu fe? ¿En alguna enfermedad, en algún problema, en alguna situación, por muy difícil que haya sido? No es ese Pedro que está escrito, eres tú, soy yo, quien ha negado a Jesús muchas veces por conservar tu trabajo, porque no te despidan, por ganar más dinero. ¿Has negado tu fe católica por participar en alguna actividad ilícita? Ni se diga en cuestión de asesinato de bebés, ni se diga en cuestión de ideología de género, y más estas, pues, situaciones de piquetes, sabiendo de dónde proceden. Has renegado también de Jesús, has renegado también de tu fe. Y no solo él, también nos va a hablar de alguien que es un líder político, Pilato. Sus palabras de Pilato quedan marcados. Dice, ¿no sabes que tengo autoridad sobre ti para soltarte o crucificarte? ¿Qué le dice Jesús a Pilato? La autoridad que tienes no es tuya, porque no la tendrías si no te lo hubiese dado de lo alto. Hoy muchos líderes políticos se sienten muy de arriba y ya no quieren mirar al pueblo, sino que más bien siguen oprimiendo, pero gracias al pueblo están en el poder y el pueblo sigue dormido, sigue siendo pisoteado su dignidad, pisoteado sus valores. Esos líderes políticos que están al frente y no están gobernando bien, que están aprobando leyes que van en contra de la familia, en contra de la misma sociedad, sienten que tienen poder sobre el pueblo y no, el pueblo les ha dado el poder. No estuvieran ahí si no fueran por ellos. Finalmente, más adelante estaremos viendo que Jesús carga pues con la cruz. Jesús carga con su cruz. Y además de eso, le ponen un letrero en el cual Jesús, el Nazareno, rey de los judíos. A muchos no les gusta que nos pongan un nombre
o más bien renegamos nombres de ser católicos. Yo soy cristiano, pero se te olvida que si eres cristiano católico. Y esto va más adelante para aquellos que no profesan la fe católica. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a encontrar a alguien muy especial en el cual podemos decir que es corredentora. María está presente en el Evangelio. No me puedes decir tú que María no tiene nada que ver, que no es importante, que solamente fue utilizada. Cuando estamos viendo que estuvo hasta los pies de la cruz, cuando ella sufrió, si tú separas a María de Jesús, estás destruyendo el Evangelio, porque un Jesús sin María es un Evangelio destruido. Y una María sin Jesús, lo mismo. ¿De dónde crees que vino Jesús? Sabemos que no cayó de la nada. Sabemos que fue concebida por el Espíritu Santo en María y María dio a luz. Y esto también ahora lo podemos pues retomar sobre los sufrimientos que hemos tenido al perder algún familiar. ¿Cómo has reaccionado? ¿Has culpado a Dios? ¿Le has reprochado a Dios por la voluntad o por la situación que haya pasado? Que se llevó algún familiar, algún ser querido, ya sea tu papá, tu mamá, quizá algún hermano, quizá algún hijo. Si tú has renegado de que has perdido un ser querido y dices que vives tu fe católica, temo decirte que no vives tu fe católica, que más bien ni siquiera vives tu fe, mucho menos vives de la mano de María, porque a imitación de María, más que renegar, es aceptarlo también. Sé que es doloroso y María también lo sufrió. Pero estuvo ahí, mirando a su hijo cómo era crucificado sin culpa. Y nosotros, nuestros familiares que pues también están llenos de pecados y le echamos la culpa a Dios de lo que pasa. A imitación de María, podemos fortalecernos en el Señor y soportar esa cruz, soportar esos sufrimientos como María lo hizo. Otro personaje, José de Arimatea, un discípulo oculto de Jesús. ¿Por qué creen que oculto de Jesús? No creo que sea por su bonita cara, sino que más bien por miedo. Sí, aún así, con todo ese miedo que él sentía, fue y se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos somos capaces, aunque sientas ese miedo, eres capaz de hacer algo? ¿Cuántas veces has sido capaz de enfrentarte por vivir tu fe a quien sea? José de Arimatea lo hace y después llega también Nicodemo que trae 100 libras de aloe y mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. Si bien se recuerda, Nicodemo es aquel que le pregunta cómo podemos renacer del Espíritu y parece que él sí renació, creyó en Jesús, si no, no se le hubiera acercado. Y era un maestro de la ley, un fariseo que conocía las leyes y cuando le pregunta a Jesús que cómo podía renacer, le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no lo sabes? ¿Cómo podríamos entender cosas pequeñas entonces? Finalmente,
al término del Evangelio, estaremos viendo la crucifixión de Jesús, cómo fue crucificado, colgado en una cruz. ¿Te duele mirarlo colgado? ¿Te duele tan siquiera saber que murió por ti y por mí? Para aquellos que nos decimos seguidores de Cristo, ¿seremos capaces de morir por Él? ¿De defenderlo hasta la muerte? ¿Seremos capaces de luchar? ¿De mantener firme nuestra fe, nuestra vocación como cristianos bautizados? ¿Eres capaz de morir junto con Él y sacrificarte junto con Él? ¿De ser insultado, calumniado y azotado por Él? ¿O te dejas vencer tan fácil y tan rápido? Jesús fue crucificado y no tenía culpa. Y se hizo pecado por nosotros. O ahora estamos en el día mayor. La pregunta es, ¿cómo viviste todos estos 40 días tu sacrificio? ¿Y cómo piensas seguir viviendo? ¿Igual que antes? ¿Habrás hecho algún cambio durante estos días? ¿Algo habrás entendido de todo lo que has alcanzado a ver durante el día? Y finalmente, pues estaremos viendo a Jesús en un sepulcro cerca de ahí. Incluso, pues es un sepulcro prestado que nadie había sido pues enterrado ahí. Nadie había sido sepultado. Y hoy quieres sepultarse en tu corazón. Quieres sepultarse en tu vida, en tu familia. Quiere quedarse ahí para siempre y resucitar junto contigo, así como Nicodemo renació del agua. ¿Estás dispuesto a renacer junto con él? Este sábado, mañana, estaremos pues viviendo la vigilia pascual. Los invito a que se acerquen en su parroquia. Los invito a que vayan. Dejemos de lado todas estas situaciones que hemos estado viviendo. No me digan más que no van a la iglesia por toda la cuestión sanitaria. Dejemos de ser hipócritas. Mientras que muchos en la iglesia usan sus tapabocas, en las reuniones y en las fiestas, bien campantes. Ya estuvo suave de eso. Ya dejemos pues de mentirnos a nosotros mismos. Dejemos pues de dejar eso atrás. Es momento de resucitar con Jesús. Es momento de renacer de nuevo. Todo aquello atrás que hemos sido, tenemos que dejarlo atrás y ser personas nuevas. Espero que hayas vivido realmente este Vía Crucis, este Viernes Santo, que lo lleves en tu vida y que lo vivas, que no solo se quede en un acontecimiento, en una fecha nada más y ya. Como aquellos que pelean sus días de vacaciones pero no creen en Dios. Aquellos que fueron a trabajar y ni siquiera supieron lo que estuvo pasando.
No se olviden que en otros evangelios nos estará diciendo que Cirineo llegaba del campo y de ahí lo tomaron también para que cargara la cruz. Que este Viernes Santo sea diferente a los que has vivido y que podamos pues darle el sentido real del cual Jesús quiere. Muchas gracias y que tengan un buen Viernes Santo. Que Dios les bendiga.